Bueno, espera que está llegando gente todavía. Che, ¿empiezan bien puntual? ¿Empezamos bien puntual? Bueno, me permitió Nicolás hacer la presentación y realmente es un honor para mí poder presentar a Carlos Koenig, que, bueno, empezó a estudiar acá y después se fue a Estados Unidos, se doctoró con Calderón. En realidad no sé si se doctoró con Calderón o si se doctoró solo, como nos contó. Y bueno, ha sido galardonado con varios premios, entre ellos el Bochner y el Salem. Sí. Y ha tenido una beca Guggenheim. Y ahora, no sé si es un premio o una condena. Una condena. A partir de ahora es el presidente de la Unión Matemática Internacional. En realidad asume en enero, pero bueno, fue electo ahora hace una semana. Y como por suerte, antes de irse de Brasil, pasaba por Buenos Aires, aproveché para invitarlo y encantado aceptó a dar una charla y va a hablar sobre simplificación en ecuaciones derivadas parciales lineales y no lineales. Bueno, muchas gracias, Úrsula. ¿Me escuchan bien por atrás? Bueno, sí, es un gran gusto para mí estar por aquí de nuevo. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar por las ecuaciones lineales. Voy a empezar un poco recordando la historia del origen del análisis de Fourier. El análisis de Fourier y las ecuaciones en derivadas parciales están entrelazados desde sus orígenes en los trabajos de Fourier, 1768-1830, en su estudio de la teoría de conducción del calor, que data de 1807, Fourier derivó una ecuación, que es la ecuación del calor, que describe el flujo de calor en una barra unidimensional a partir de la ley de enfriamiento de Newton, que dice que el flujo de calor a través de un punto es proporcional a la temperatura gradiente en ese punto. Bueno, tenemos traducción simultánea aquí, espero que es un poco esquizofrénico, pero bueno, sigamos. La ecuación que está escrita acá, aquí arriba es que la derivada en t de la temperatura U es la derivada segunda en x de la U, y Fourier resolvió el problema valores iniciales para esta ecuación. Y lo que eso quiere decir es que si uno se da la temperatura inicial en la barra inicial, y tenemos las puntas de la barra a temperatura constante, Fourier calculó la temperatura en el futuro en cualquier punto de la barra. Muy bien. Y es durante este cálculo que Fourier hizo una afirmación que ha motivado el trabajo en análisis de Fourier y analizar armónicos desde ese punto en adelante. Esta es la afirmación de Fourier. Si uno empieza con una función f, cualquiera, definida en menos pi a pi, independientemente de cuán caprichoso sea su grafo, esta función... ¿Están llamando? ¿Están llamando? Esta función puede ser representada como una suma infinita de funciones trigonométricas. Y Fourier adicionalmente dio una receta para calcular el coeficiente C sub n, que es la integral de e a la menos i n x, f de x diferencial x. Y esta afirmación fue muy controvertida porque lo que decían los críticos era que las funciones, las exponenciales complejas, son funciones muy regulares
y cómo puede ser que una función que no es regular sea una suma de funciones muy regulares. Eso parecía ser poco creíble. Y si esto es cierto y en qué condiciones y en qué generalidad esto es cierto, se investiga todavía ahora. Hay muchas preguntas en esa dirección que todavía no se sabe su respuesta. Bueno, aunque las afirmaciones de Fourier eran falsas para todas las funciones f y todos los puntos, el método funcionó. Y el descubrimiento de este método resultó en unos avances tecnológicos que fueron monumentales para esa época. Acá doy algunos ejemplos. Por ejemplo, el cálculo de la temperatura de la Tierra. Uno parte de la temperatura de la Tierra sobre la superficie, que es algo que podemos medir, y uno quiere entender la temperatura en el centro de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede calcular con el método de Fourier. La otra cosa que menciono aquí es la predicción de las mareas, que era fundamental en el siglo XIX por el comercio y la navegación, y eso fue hecho por Kelvin. Después la otra invención que resultó de esto fue algo que se llamaba el analista armónico, que no es una persona como yo, sino que es una máquina. Era un precursor de las calculadoras manuales. Y que lo que se conseguía hacer con esa máquina es uno entraba a una función y salían coeficientes de Fourier. Esa era la máquina. Y la otra aplicación que fue fundamental fue la construcción del cable transatlántico, el cable telegráfico que unía a Norteamérica con Gran Bretaña. Y para eso fue una situación muy controversial. Hubo una compañía que fue creada en Inglaterra para construir el cable transatlántico y había dos científicos que trabajaban para esa compañía, Kelvin y el competidor, cuyo nombre ha desaparecido de la historia, y lo fundamental que necesitaban saber era si había que transmitir las señales a alto voltaje o a pequeño voltaje. Eso era lo que no sabían. El competidor de Kelvin decidió que tenía que ser a alto voltaje, lo creyeron, hicieron muchas invenciones para poder tirar un cable a través del Atlántico que se mantuviera sobre el fondo del mar, le metieron un voltaje enorme y se quemó completamente. No se pudo transmitir ninguna señal. Entonces Kelvin, usando el método de Fourier, calculó el voltaje al que había que mandar la señal. Tuvieron que poner otro cable entero y ahí comenzó la comunicación entre Europa y el Nuevo Mundo. Fue también un avance fundamental. Y la última cosa que menciono acá es el cálculo de la edad de la Tierra. Eso era algo que tampoco se conocía, y con el método de Fourier se calcula. Digamos, esto es una indicación de la utilidad de la matemática, ¿no? Para propagandas. No, pero es impresionante el número de avances tan importantes, ¿no? Fourier, un poco más tarde, estudió la conducción de calor en una barra infinita. Por supuesto, es una situación idealizada en el 1822. Y entonces esto lleva a representaciones para funciones sobre la recta entera, en vez de sobre un intervalo finito. Y estas representaciones son con integrales. A ver si encuentro. Esta es la integral, que ahora se llama la integral de Fourier, y el coeficiente c de xi es una función ahora, que se llama f sombrero de xi, la transformada de Fourier de xi, y también está dado por una fórmula análoga a la del caso de la barra finita.
Y el hecho de que estas fórmulas son en realidad verdaderas para muchas funciones ha sido instrumental para el estudio de las ecuaciones lineales en derivadas parciales en los últimos 100 años y es responsable del desarrollo tremendo de esta especialidad. Les voy a explicar la idea básica de Fourier, que mirándolo desde nuestro punto de vista es bastante obvia, pero en ese momento no fue obvio en absoluto. Si uno representa la función de esta forma, como estas integrales, y uno observa que la ecuación del calor es lineal, es decir, que si uno tiene dos soluciones, la suma sigue siendo una solución, y si uno la multiplica por un número también sigue siendo una solución, entonces uno representa la función de esta manera y se da cuenta que para resolver la ecuación para una f general es suficiente resolverla para la exponencial compleja, que son las ondas planas. Y esta es la simplificación a la que el título alude, que en vez de tener que resolver para todas las funciones, uno tiene estas funciones concretas, las funciones trigonométricas, y uno resuelve para estas. Y aquí, por ejemplo, para la ecuación del calor, la solución es esta, que a la i x psi era menos t psi cuadrado sobre 2. Así que se hace explícitamente para las ondas planas y después por superposición, por linealidad, uno tiene la solución general. Y esta es obviamente muy útil. Bueno, esto es propaganda para el desarrollo de las ecuaciones lineales en derivadas parciales en el siglo XX. Muy bien. Así que esto de alguna manera es lo que está detrás de la ideología de lo que va a seguir. Todos sabemos que el mundo no es lineal. El mundo que nos rodea es, todos los fenómenos que ocurren tienen efectos no lineales que actúan sobre ellos. Y en el resto de esta charla me voy a concentrar en una clase de ecuaciones en derivadas parciales no lineales, que son las ecuaciones dispersivas que aparecen en conexión con fenómenos de propagación de ondas. Esto es lo que voy a discutir ahora. Las ecuaciones en derivadas parciales no lineales son extremadamente variadas. Hay muchas clases de ecuaciones no lineales en derivadas parciales y cada grupo tiene su propia metodología, así que uno no debiera esperar una teoría general para todas las ecuaciones no lineales. Lo que uno puede aspirar es a que ciertas familias de ecuaciones tengan una ideología o una teoría que funcione para todas ellas. ¿Okay? Les doy algunas características de las ecuaciones no lineales dispersivas. Para la ecuación del calor, el tiempo va hacia el futuro siempre, ¿no? Y cuando a medida que avanza el futuro, la temperatura va para abajo, decrece. Pero no se puede volver para atrás. Para las ecuaciones dispersivas no hay futuro ni pasado. Uno puede ir para adelante en el tiempo o para atrás en el tiempo. Y cuando son lineales, también pueden ser tratadas por el método de Fourier. Es decir, uno mira la solución para las ondas planas, sea la i x psi, descubre esa solución y la solución general se construye por superposición. Pero nosotros vamos a concentrarnos en las ecuaciones no lineales y allí, por supuesto, esto no funciona. Típicamente las ecuaciones que aparecen en problemas físicos tienen una energía conservada y eso da lugar a una estructura hamiltoniana que tienen estas ecuaciones, que está ligada al hecho de que el futuro y el pasado no se distinguen. Algunos de los campos en el que aparecen estas ecuaciones
es el estudio de las ondas de agua, en ópticas, los láseres como este. Todos esos están gobernados por ecuaciones dispersivas no lineales. En elasticidad no lineal, en algunos estudios de física de partículas, en teoría de relatividad general, y hay incluso versiones geométricas de estas ecuaciones. Hay flujos geométricos que son importantes en geometría de Kähler o de Minkowski. En los últimos 40 años se han estudiado extensivamente estas ecuaciones, y yo pienso que esta área es una de las más excitantes en la teoría de ecuaciones diferenciales hoy en día, pero se originan en el siglo XIX. Voy a intentar explicar cómo se originan en eso. Primero les pongo unos ejemplos para que vean de qué estamos hablando. La primera son las ecuaciones de Corbett-de-Brie generalizadas que aparecen cuando uno trata de estudiar ondas de agua en canales de poca profundidad. Y aquí tenemos una ecuación, hay una derivada en t, en x en vez de haber dos derivadas como en la ecuación del calor hay tres derivadas, y luego hay un término no lineal que hace que las ecuaciones sean no lineales, es igual a k derivada de x de u, y k es 1, 2, 3. Clásicamente la ecuación de Corbett-de-Brie es el caso de k igual a 1, y después el caso k igual a 2 también es muy estudiado, se llama la ecuación de Corbett-de-Brie generalizada. Y las otras se llaman la de Corbett-de-Brie generalizadas. La de k igual a 2 es la modificada de Corbett-de-Brie. Esto es una fauna que hay aquí. El segundo ejemplo que quiero mencionar son las ecuaciones no lineales de Schrödinger, que aparecen en ópticas, en láseres, en ferromagnetismo. Bueno, en el caso de la ecuación de Corbett-de-Brie, las soluciones toman valores reales. En el caso de las ecuaciones de Schrödinger toman valores complejos y son en dimensiones superiores. Entonces hay una evolución, pero multiplicada por i, tenemos números complejos acá. Después hay un laplaciano, que es el operador típico o elíptico en varias dimensiones. Y después hay un término no lineal que puede venir con un signo más o un signo menos, y eso les da diferentes propiedades. Y lo que se estudia de nuevo es el problema valores iniciales. El tercer ejemplo que quiero mencionar son las ecuaciones de onda no lineares que aparecen en elasticidad no lineal, en modelos simplificados en física de partículas y en modelos simplificados de modelos simplificados en relatividad. Bueno, la ecuación, la diferencia mayor que uno ve en primera impresión es que la derivada en t es de orden 2, entonces, y eso dice que uno tiene que dar dos condiciones iniciales, no solo el dato inicial, pero sino también la derivada. Muy bien, y estas son en general también soluciones a valores reales. El ejemplo geométrico que quiero poner aquí es lo que se llama wave maps. Es una ecuación geométrica que aparece en física de partículas, como los modelos sigma, y en algunos escenarios de relatividad general. Y aquí las soluciones son funciones a valores en la esfera. Así que no son ni a valores reales ni a valores complejos, sino que son a valores en una variedad compacta, y aquí tomamos el caso de la esfera. Y aquí está la ecuación. Tenemos el operador lineal en el lado izquierdo, y aquí está la parte no lineal. Esta ecuación la llamamos geométrica porque si hacemos una isometría en la esfera, las soluciones son invariantes por eso.
una isometría en la esfera es simplemente rotarla. Bueno, estas ecuaciones son dispersivas porque su parte lineal es dispersiva. ¿Okay? Y aquí les doy una definición de lo que es una ecuación dispersiva, pero por favor ignórenla, porque les voy a dar una explicación heurística ahora de qué quiere decir que una ecuación es dispersiva. Heurísticamente lo que le pasa a una solución de una ecuación dispersiva es que el soporte esencial de la función se desparrama. Pero tienen otra restricción, que es que la energía es conservada. Como el soporte se desparrama y la norma L2, digamos, se mantiene constante, eso quiere decir que tienen que, en tamaño, hacerse pequeñas, porque si no, las dos cosas no pueden ser. Entonces las soluciones de las ecuaciones dispersivas se van haciendo pequeñas cuando evoluciona el tiempo, pero su masa es constante, o su energía es constante. Y eso se refiere a la parte lineal de la ecuación. Pero para las versiones no lineales, y esto es una cosa que es muy interesante, hay soluciones que no son dispersivas, que no van decreciendo en tamaño, sino que simplemente son soluciones que son ondas viajeras. La solución es un perfil y se traslada en el tiempo, el mismo perfil. Así que nunca se hacen más pequeñas, es el mismo perfil. Así que estas son soluciones no dispersivas que aparecen en las ecuaciones no lineales. Y bueno, aquí hablo un poco de las ondas solitarias. Y estas fueron descubiertas en el siglo XIX, hace ya bastante tiempo, a principios del siglo XIX. Hay una historia interesante acá, que es que la primera persona que observó este fenómeno fue Russell, que era un ingeniero escocés. Y él estaba andando a caballo al lado de un canal en Escocia y vio esa onda que se trasladaba, y él la siguió con su caballo y nunca cambiaba de forma. Russell no era un simple ingeniero que andaba a caballo, era miembro de la Real Sociedad. Era un ingeniero y un científico muy significativo. Por ejemplo, diseñó el bote a vapor más grande del mundo, que estuvo navegando por como 60 años, siendo el más grande del mundo por como 60 años. Entonces Russell hizo un informe en la sociedad, en la Real Sociedad, sobre su descubrimiento. Y Ayer y Stokes protestaron, dijeron que esto no podía ser, que eso no tenía ningún sentido, porque ellos tenían sus teorías de la propagación de las ondas y eran teorías lineales. En la teoría lineal no podía haber un objeto que se trasladara simplemente, porque tenía que dispersarse. Entonces ellos dijeron no, lo que está diciendo Russell no tiene el menor sentido, pero Boussinesq y Rayleigh crearon teorías para explicar las observaciones de Russell y finalmente a final del siglo XIX Russell descubrió esto en los primeros 20 años del siglo. Tardó mucho tiempo hasta que quedó aclarado esto. Y Russell y sus observaciones fueron justificadas por Corbett-de Vries, que formularon la ecuación de Corbett-de Vries que mostré antes, y esas sí tienen ondas viajeras. Esto fue observado en este momento, pero digamos, esencialmente sus propiedades no fueron estudiadas hasta mucho después. En los años 70 y 80 hubo muchos estudios sobre propiedades de las ecuaciones dispersivas no lineales y lo que se concentraba la gente era en entender las ondas viajeras, sus propiedades y sus perturbaciones. Pero muchas de estas teorías eran condicionales, porque no había una teoría
lo que se llama well-posedness, o de ser bien propuesto el problema. Porque para estudiar perturbación uno tiene que tratar de un problema bien propuesto, porque si no, no tiene sentido la perturbación. Y en los años 80 y 90 con Ponce y Vega introdujimos un uso sistemático de la maquinaria de análisis de Fourier aplicado a las ecuaciones lineales asociadas, y luego por métodos perturbativos a las no lineales, que dio un desarrollo del el problema a valores iniciales para estas ecuaciones. Las técnicas fueron refinadas y extendidas por mucha gente: Bourgain, Tao, Tataru, Kleiner-Macedon y muchos otros. Y estas teorías y estos trabajos dieron una teoría muy satisfactoria para la solución para corto tiempo para estas ecuaciones con datos en espacios de Sobolev, y para el comportamiento global en el tiempo para datos pequeños. Entonces, uno podía entender lo que pasaba para un tiempo cortito en el cual la ecuación no lineal se veía como perturbación de la ecuación lineal, o para tiempo muy grande cuando el dato era muy chiquito. Entonces la no linealidad lo afectaba poco. Y fue en este momento que apareció una noción de criticalidad asociada a cómo se reescalan las ecuaciones. Voy a explicar esto un poco más. En los últimos 15, 20 años ha habido una especie de cambio desde el punto de vista, y hemos empezado a estudiar el comportamiento a tiempo grande para soluciones grandes. Es decir, que queremos abandonar todos los métodos perturbativos y entender verdaderamente qué es lo que pasa para tiempo grande y soluciones grandes. Y el tipo de cosas que uno estudia en ese tipo de trabajo son las explosiones, la existencia global en el tiempo, lo que se llama scattering, que voy a explicar en unos momentos, y esto es especialmente cierto para problemas críticos. En una serie de trabajos con Frank Merrill, hace un poco más de 12 años, introdujimos un método que se llama el de concentración por compacidad y teoremas de rigidez, que es ahora mismo es más o menos la avenida canónica para atacar estos problemas. Pero nuestra intención final, cuando introdujimos este método, era estudiar la resolución en solitones asintótica. Y ahora voy a explicar de dónde viene esto y qué es lo que quiere decir. Esto viene de la física matemática, y desde los años 70 los físicos pensaron que ciertas soluciones no lineales especiales, que son llamadas estructuras coherentes, y radiación libre, describen el comportamiento asintótico para largo tiempo, para tiempo infinito, digamos, para soluciones de todas las ecuaciones dispersivas no lineales, o al menos genéricamente. Y no es una conjetura realmente, sino más bien una filosofía. Esto se llama hoy en día la Soliton Resolution Conjecture, la conjetura de resolución en solitones. A grosso modo, esto lo que esta conjetura dice es que si uno espera un tiempo suficientemente grande, al principio sabemos que para tiempo muy cortito el comportamiento va a ser lineal. Después va a pasar algo.
en algún momento, y eso es como una caja negra en la que uno no puede entrar. Pasa eso y eventualmente salen de esa caja y entonces uno puede tratar de describir en esos momentos cómo es la estructura de las soluciones. Y lo que esto dice es que una solución se desacopla como una suma de ondas viajeras moduladas, un término de radiación libre que es nada más que una solución dispersiva que resuelve la ecuación lineal asociada, y un error que se va a cero. Bueno, a mí me parece una conjetura muy hermosa, que muestra nuevamente una simplificación, que dice que, bueno, parto de algo arbitrario y al final sé que se comporta como estas sumas de ondas viajeras más un término que se explica por Fourier. Es lineal. ¿Okay? Esta es la idea. Entonces les voy a contar un poco de dónde viene esta idea, porque es interesante. Realmente donde empieza la historia es en una simulación numérica de Fermi, Pasta y Ulam, que fue hecha en Los Álamos después de la guerra. Y esta fue idea de Fermi, una idea fundamental. Ellos habían construido una computadora muy primitiva pero muy potente cuando construyeron las bombas atómicas, ¿no? Y Fermi, una vez que terminó la guerra, se preguntó si se podían usar las computadoras para problemas teóricos, en vez de para problemas prácticos, para problemas teóricos de física. Y eso fue el comienzo de lo que hoy llamamos computación científica. Eso fue descubierto por Fermi en ese momento. Hasta ese momento nadie lo había hecho. Entonces, lo que se propusieron hacer es una simulación de la evolución de una onda vibrante con un término no lineal. Y ellos querían un ejemplo en el que los cálculos no se puedan hacer a mano, porque son demasiado grandes, pero que la computadora esta, que se llamaba The Maniac, pudiera hacer. Entonces hicieron eso, y como lo hicieron es por discretización. Lo pusieron en un retículo, hicieron los pasos de un tamaño corto, y entonces empezaron con un dato que tenía un solo coeficiente de Fourier, un solo módulo, ¿no? Era un coseno. Entonces lo que Fermi esperaba que iba a pasar es que si uno esperaba por mucho tiempo, todos los módulos, todos los coeficientes fueran excitados de la misma manera, aproximadamente, para tiempo largo. Eso era lo que esperaba. Hicieron el cálculo y eso era completamente falso. Y eso Fermi lo llamó un descubrimiento menor. Inventó el cálculo numérico, pero eso fue un descubrimiento menor para Fermi. Y eso resultó inexplicado por muchos años. Y la persona que lo explicó fue Kruskal, tomando el tiempo. La persona que lo explicó fue Kruskal, que tuvo la idea de que si achicamos el tamaño del retículo, y pasamos al límite en el problema en la simulación de Fermi-Pasta-Ulam, el problema que ellos plantean se aproxima a la ecuación de Corbett-Davis. Eso fue lo que descubrió Kruskal. Entonces habían pasado ya 10 años, había simulaciones mucho más precisas, y Kruskal y Zabusky hicieron una simulación a ver si esto era cierto. Tenían una demostración teórica
pero vieron que sí, y vieron que lo que pasaba es que si uno resuelve para Corbet de Bris con un coseno, se descompone en una suma de solitones, ondas viajeras, y de ahí vino la Soliton Resolution Conjecture, y además los solitones, cuando chocan entre ellos, se pasan libremente como si fueran soluciones lineales. Esas fueron las dos cosas del trabajo de Kruskal y Zabusky, que fue también un experimento numérico. Y eso explicaba la paradoja de Fermi-Pascal. Y es a mí me impresionó mucho cuando aprendí esto, porque es una de las primeras instancias en que cálculos numéricos dan lugar a conjeturas matemáticas. Es una conjetura matemática muy interesante que sale de estos cálculos numéricos. Muy bien. Sí, esta conjetura se volvió una de las conjeturas centrales en la teoría, y hasta hace muy poco se verificó matemáticamente únicamente en la clase de funciones de ecuaciones no lineales integrables. Y estas son ecuaciones no lineales que se pueden reducir a un número enumerable de problemas espectrales lineales. Entonces, de alguna manera, para unas pocas ecuaciones, uno puede reducir el problema no lineal a una sucesión de problemas lineales. Y en estos casos, los ejemplos entre las ecuaciones que yo les mostré son tres en general, en realidad. El de la Corbet de Bris con potencia 1 y potencia 2, y no las otras. En la de Schrödinger, en una dimensión y con no linealidad, valor absoluto de u cuadrado por u, y ninguna otra. Y para estas ecuaciones se probó lo de la resolución en solitones. Pero debo decir que aún en el caso integral las demostraciones son bien complicadas. Y en el caso de Schrödinger, una demostración rigurosa de eso fue publicada el año pasado. Aún en esos casos son problemas bien complicados. Entonces lo que nosotros buscábamos es ver si podemos conseguir un modelo que fuera no integrable y en el que se pudiera probar esta conjetura. Pero para dar una ilustración de la situación, en su charla en el Congreso Internacional en el año 2006, está en el trabajo sobre publicado, dice que estamos muy lejos de probar un resultado como este para ninguna ecuación interesante. Bueno, entonces el resto de la charla voy a contarles un poco de trabajos con Ducaer y Merle, en lo que hemos conseguido avanzar mucho en este problema. ¿Okay? Eso va a ser el paso siguiente. Y lo hicimos trabajando en el caso de la ecuación de la onda no lineal. Cuando Merle y yo introdujimos el método de compacidad, concentración y teoremas de rigidez, uno de los casos que tratamos fue el de la ecuación de la onda crítica para la energía, y nos dimos cuenta que este era un laboratorio muy bueno para este tipo de ideas. Entonces comenzamos a trabajar en la solución de la resolución en solitones. Una cosa que uno puede explicar es por qué se espera
que haya esta descomposición en solitores. Bueno, y en esto hay indicios, tanto experimentales como numéricos, y aparecen en ámbitos completamente diferentes. Lo que parece pasar es que cuando la solución va a tiempo más y más grande y está definida en un dominio no acotado, la energía, que tiene que ser conservada, no puede desaparecer, se va empujando hacia infinito. Y cada vez que se empuja suficientemente, aparece otra onda solitaria. Y ese pareciera ser el mecanismo. Esto fue observado, como dije, en experimentos y en dinámica de burbujas de gas, en fluidos compresibles. Eso se ve en un laboratorio. Y en la formación de agujeros negros en el colapso gravitacional, eso no se ve en un laboratorio, pero se hacen simulaciones numéricas así que en una cosa que es como microscópica y una cosa enorme se pueden ver este tipo de comportamientos. Y lo que conseguimos hacer de alguna manera es en el caso de ecuaciones de tipo onda, encontramos una manera de cuantificar matemáticamente cómo se va la energía al infinito. Bueno, así que ahora vamos a empezar el case study, que es un estudio modelo, ¿no? El modelo que vamos a estudiar es el caso de la ecuación de la onda no lineal en 3 dimensiones. La potencia que es crítica para la energía es igual a quinta. En un momento voy a explicar qué quiere decir eso. Esta es la potencia correcta. Y las soluciones, el espacio de energía, son las funciones que tienen gradiente en L2 y la componente temporal de la derivada está en L2. Así que es un espacio bastante sencillo. Esta es una ecuación focalizante. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay el laplaciano, que es un operador negativo. Un operador negativo, uno lo ve eso integrando por partes. Si uno integra laplaciano de u por u, es menos gradiente de u al cuadrado, negativo. Y el término no lineal es positivo, y acá hay un negativo. Estos dos combaten, tienen signos opuestos. Y eso hace que la ecuación sea focalizante y que haya una competencia entre efectos lineales y efectos no lineales. Bien. El hecho de que es crítica para la energía tiene que ver con la invariancia por cambios de escala. Y aquí lo explico eso matemáticamente. Si uno tiene una solución de esa ecuación en R3 con la potencia 5, y uno dilata x, la variable x por 1 sobre lambda, la t por 1 sobre lambda, como es la dilatación apropiada, y multiplica todo eso por la raíz cuadrada de lambda, eso sigue siendo solución. Y para eso es fundamental que la no linealidad sea la potencia 5, es la única potencia para la que pasa esto. ¿Bien? Y esta raíz cuadrada tiene la propiedad que si uno calcula los datos iniciales y le calcula la norma de gradiente en L2, esa norma es invariante por esta dilatación. Y por eso es crítica para la energía, porque reescalando no podemos hacer que los datos iniciales sean chicos o grandes, porque no cambian de tamaño. Así que la noción de criticalidad está asociada siempre a un grupo que actúa sobre la ecuación, que mantiene invariante. Bien. También hay una energía que es conservada, es esta expresión, que tiene una parte que corresponde a la parte lineal
y una parte que corresponde a la parte no lineal, y uno ve que acá hay un signo menos. Eso quiere decir que la energía puede llegar a ser negativa y que la parte lineal se pelea con la parte no lineal. Esta energía es conservada, lo que quiere decir es que si uno mira la energía de la solución en tiempo t y en tiempo 0, es la misma, es el mismo número. Bueno, esta ecuación tiene soluciones que son verdaderamente no lineales, que no se dispersan, que no van a 0. El caso más fácil es una solución cuando nos olvidamos del tiempo. Es una solución que solo depende de la variable espacial. Nos queda esta ecuación, que es una ecuación elíptica no lineal muy conocida. Y esta es un ejemplo específico de una solución de esa ecuación. Ahí está la fórmula. ¿Por qué es esta ecuación muy conocida? Esta ecuación es una ecuación que aparece en geometría. Aparece en el problema de Yamave. El problema de Yamave es, si uno se da una variedad compacta, uno quiere hacer una transformación conforme de la métrica para que tenga curvatura escalar constante. Ese es el problema de Yamave. Así que puede tener curvatura escalar 1, menos 1 o 0. Esto fue demostrado por un número de personas, Oban, Talenti, Ripchen. Y en el estudio de ese problema, esta ecuación juega un rol fundamental y esta solución también. Y aquí están en el problema de ondas, también estos aparecen. La llamamos un ground state a esta solución, porque de todas las soluciones de este problema elíptico, que son distintas de ceros, esta es la que tiene menos energía. Ese es el mínimo de la energía. Y las de siguiente energía, hay un intervalo entre las energías la energía de esta y la siguiente energía. Pero hay un continuo de energías posibles. Hay un continuo de soluciones para el problema elíptico. Pero esta es la única solución radial. Este es un teorema de Guidas-Nirenberg. También hay ondas viajeras para esta ecuación. Y aquí lo que uno necesita hacer es estudiar otro grupo que actúa sobre las soluciones. Es el grupo de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz dejan invariante la clase de soluciones de este problema. Y si así que uno toma una dirección L más chica que 1 en R3 y le hace la transformación de Lorentz a una solución del problema elíptico, uno tiene una onda viajera en la dirección L. Y es subluminal por la velocidad de propagación finita. Nadie puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es 1 en este modelo. ¿Okay? Y es un teorema que estas son las únicas ondas viajeras para esta cosa. No hay más. Entonces, el primer teorema que demostramos fue en el caso radial. En el caso... Me voy lejos de ahí. No sé qué estoy haciendo. En el caso radial, no hay ondas viajeras porque todas las soluciones se mantienen radiales. Entonces lo único que tenemos es la solución radial elíptica, que es W. Entonces el teorema de resolución en solitones dice que si uno tiene una solución radial que existe para todo tiempo, entonces tenemos el término lineal, tenemos signos IJ y dilataciones lambda J, que están ordenadas de manera que el cociente entre una y la siguiente se va a 0, de tal manera que la solución es la suma de las dilataciones de la W
más el término lineal más un error que se va a cero. Y la derivada en t, como esto no depende del tiempo, este término no aparece, es simplemente el lineal. Así que es la predicción de la Soliton Resolution Conjecture para este caso, y esto sin ninguna restricción de tamaño. El teorema es completo. Y estos solitones, porque los cocientes se van a cero, están mutuamente separados, viven en diferentes escalas, así que no se ven uno al otro. ¿Okay? Así que este es el teorema radial. Y ahora voy al teorema no radial, que es Conduicaer, Merle y Howard Gia, que era mi postdoc, que dice más o menos lo mismo, pero en el caso no radial tenemos transformaciones de Lorentz, tenemos dilataciones, tenemos traslaciones, todas se separan, y para una sucesión de tiempos tendiendo a infinito tenemos una relación entre la dirección de la onda viajera y los centros de la onda viajera, dada por esta relación, y la solución se descompone de la misma manera. La diferencia de esto con el teorema anterior es que es solo para sucesiones bien elegidas, en vez de para todas las soluciones, para todos los tiempos. Y ahora estamos en la lucha de demostrar esto para todos los tiempos. Y bueno, una cosa que quería decir, que este es un modelo particular, pero la esperanza es que esto nos dé un camino de ruta para otras ecuaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la hermosa charla. ¿Hay preguntas? Yo tengo un micrófono para que la gente de otros lados también los pueda escuchar. ¿Alguien quiere preguntar algo? No se asusten. No puedan preguntar, y los invitamos a unas galletitas y café. Bueno, muchas gracias.